Ya estamos llegando a las 9 de la mañana, 11 grados la temperatura y es momento de darle los buenos días y recibir al diputado nacionalista Alfonso Lerete, diputado además por el departamento de Canelones, quien acaba de presentar un proyecto de ley para, conservar, preservar el agua potable, ese uso racional que se pueda dar en edificios públicos, pero también en viviendas. Ya vamos a estar abordando ese tema, pero es inevitable consultarle el tema de esta jornada y tiene que ver con ese temblor, ese terremoto de aproximadamente 4 puntos que se registró a 11 kilómetros de Atlántico. Usted vive además cerquita de allí. ¿Sintió algo? Un gusto. Buen día. Buen día para todas. Realmente sobre esa hora que están reportando que presuntamente sucedió, 5:40 aproximadamente, nosotros que vivimos en Parque El Plata, allí nos despertamos. Además teníamos previsto sobre las 6, si hay algo, levantarnos para venir para acá. Claro. Tenemos 1:20 de viaje. Y después empecé a recibir, por eso tengo el celular abierto, varios mensajes a propósito de que se había detectado algo. Yo me comuniqué con el comisario local de Atlántida. Él da cuenta que sí, que efectivamente recibió alguna llamada desde Cuchilla Alta hasta Atlántida, que allí hubiera sido un poco la sensación de que hubiera pasado algo, y me da cuenta de que ya ha recibido algún dato que se podría especular que quizás un factor vinculado con algo que haya pasado en Chile pueda haber tenido alguna repercusión también en nuestro país. Vengo leyendo también algunas crónicas que ya se están dando, donde aparentemente estaría confirmado. No hubo ninguna llamada en cuanto a incidencias. No. Nada. Daños, rotura de vidrios. Por lo menos hasta hace 5 minutos que nos comunicamos con el comisario, ¿verdad? Allí de Atlántida. Durante el día seguramente puedan surgir. Ahora, para nosotros sería una gran novedad porque por lo menos yo tengo 51 años de vida allí en el balneario en Parque Plata y nunca se dio una situación de esta naturaleza. ¿Verdad? Decir, no. Nunca vivimos. De esta naturaleza no, pero Uruguay registra actividades sísmicas. En esa zona no. No, pero sí en otros puntos del país y son prácticamente imperceptibles. Pero bueno, habrá que ver qué información hay en el correr de esta mañana de parte de geólogos. Particularmente, Leda Sánchez ha expuesto algo a través de sus redes sociales. También está el otro tema que hablábamos, que ahora los equipos son más sensibles, y lo comentaba también Leda Sánchez en otros momentos. Quizá hace 20 años se dejaba pasar como debe haber sido un trueno, y uno ni siquiera pensaba que en realidad se trataba de un temblor que ahora sí se detecta hasta con los celulares. Algunos testimonios de vecinos que uno los recoge en las redes o en los mensajes daban cuenta de estruendo, ruido fuerte, trueno, máquina que quizás estaba alguien trabajando. Decía si era un camión que había chocado, que había volcado, Tratando de dar explicación a lo que no se vio, pero se puede haber escuchado o percibido a través de alguna otra forma. Es decir, la verdad que no es fácil tampoco empezar a detectarlo, pero sí, venía leyendo la crónica de la geóloga que seguramente nos puede aproximar a dar más datos científicos sobre el tema. Exacto. Bueno, el tema que nos convoca hoy hace también a la realidad de lo que está ocurriendo en el área metropolitana, que afecta también al departamento de Canelones, y es esta presentación reciente de un proyecto de ley para el uso racional del agua potable, también ese manejo eficiente que se pueda realizar en edificios públicos y en viviendas. Es un proyecto de cuenta de 5 puntos. ¿A qué hace referencia concretamente? Porque tiene que ver además con una participación internacional que tuvo usted. Vamos al contexto, es decir, los uruguayos, y acá integro a todos los uruguayos, veíamos el agua como un recurso infinito. Y nos dimos cuenta con esta crisis de que es finito. Y por tanto, allí la sensibilidad tiene que ser otra, fundamentalmente en el manejo responsable del agua potable. Nosotros participamos en febrero de este año en la Asamblea Anual de Naciones Unidas, saneamiento y agua potable. Estamos hablando de los objetivos de desarrollo sustentable que ha marcado, en este caso, Naciones Unidas. En el punto número 6, agua y saneamiento, allí Uruguay fue invitado, nosotros fuimos como primer vicepresidente de la Cámara de Representantes y expusimos la realidad uruguaya. Por un lado, todo lo vinculado con la iniciativa que tiene el gobierno de Uruguay en el marco del plan Neptuno Arasatí, y por otro lado, las 61 localidades que se va a construir saneamiento en el interior del país. Y en ese sentido también planteamos la necesidad de que el mundo observara al Mercosur con el recurso más importante subterráneo, que es el acuífero guaraní, donde Brasil, Argentina tienen gran importancia porque su territorio pasa a Paraguay y el 5% le corresponde a Uruguay. Bueno, en ese sentido allí quedó marcado nuestro posicionamiento, pero también recibimos insumos, es decir, insumos de especialistas que estuvieron
sugiriendo, a manera de decálogo, 10 iniciativas que la ponían a sugerencia de los países integrantes de la comunidad internacional para que se acercaran a los parlamentos. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo acercamos a través de este proyecto de ley, sobre la base de 2 vertientes. La primera está vinculada con evitar el derroche de agua, ¿verdad? Y manejar los volúmenes adecuados de agua, porque en el caso de Uruguay es agua potable, ¿verdad? No es cualquiera, es agua potable, a los efectos de eficiencia por un lado, pero por el otro lado ponderar todo lo que nos está pasando en esta coyuntura. Y por el otro lado la reutilización o la utilización de aquella agua que se trata. Es decir, las aguas residuales que, por ejemplo, en un complejo de viviendas de Mevir en San Ramón, que se va a estar inaugurando seguramente sobre fin de año, el año próximo, pueda ser reutilizada con fines vinculados a la producción agrícola. En el primer tema, este está muy claro, pero en el primer tema, allí lo que nos sugiere ONU es, en el caso de las viviendas y de los edificios, pero muy especialmente las viviendas, hacer un análisis de los 2 espacios donde más se utiliza agua, que es la cocina propiamente dicho y el gabinete higiénico. Y en este sentido, utilizar un nuevo sistema de grifería a los efectos de manejar los volúmenes de agua que se utilizan para la parte del lavamanos, para el dispensador allí donde está el inodoro, para la ducha, que ojo, Uruguay ya está empleando alguno de esos sistemas, pero lo está empleando de manera muy particular. Exactamente. Entonces, la idea que nosotros le manejamos a la Comisión de Ambiente, que ayer nos recibió en su seno y explicamos los detalles, es comenzar a realizar, pero con la más celeridad posible, por más que no es un tema inmediato, pero sí a mediano y largo plazo, las consultas pertinentes, porque esto hay que hablar con el Ministerio de Ambiente, con OCE, con MEVIR, con el Congreso Nacional de Intendentes, porque acá estamos hablando de que todas las intendencias tienen sus normativas urbanísticas y tienen sus normativas vinculadas con la construcción de las viviendas y todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, sanitaria, etcétera, y a partir de esa consulta ver la posibilidad de que estos 5 artículos que están allí planteados puedan ser aprobados. ¿Quién sería a cargo de lo que significaría el costo de cambiar, por ejemplo, todas las griferías en forma masiva y de todo lo que implica ese cambio en la matriz? Exacto, bien. Allí hay un análisis que la comisión propiamente dicho lo va a tener que dar. Si es una propuesta hacia adelante o es una propuesta que hacia adelante incluye también lo que ya está instalado. Pues si es hacia adelante, es a partir de las nuevas construcciones donde se va a hacer una sugerencia para la optimización del recurso y con menos volumen de agua poder cumplir la misma función. Ahora, si eso implica que todas las estructuras que hoy ya están funcionando, tanto del Estado como lo privado, allí la comisión verá cuál es lo mejor. Para eso también le sugerimos consultar a la Cámara de la Construcción, a la Sociedad de Arquitectos. Es decir, tiene que haber allí una puesta en común de todas estas entidades, porque en definitiva son parte también de algo muy importante que tiene Uruguay, la industria de la construcción. Y además los volúmenes, ¿no? Exactamente. Si el país está preparado para enfrentar un cambio de matriz de esas características. Exactamente. ¿No? Lo que está claro es que esta crisis y este problema también da oportunidades, así como la pandemia dio oportunidades. Es decir, todo el tema del teletrabajo, todo lo vinculado con las comunicaciones. Hubo oportunidades dentro del camino tan difícil que tuvimos que transitar. Esto nos deja una enseñanza. Primero, es un recurso finito, como dijimos, no infinito. Y segundo, la oportunidad de rever una cultura que teníamos, porque había abundancia y hoy no la hay, a los efectos de manejarnos de otra manera. Pero usted ¿tiene alguna medición del impacto que podría llegar a tener? Porque uno piensa en el nivel que puede ser de uso doméstico o de un ente, comparado con lo que puede ser el uso industrial del agua potable, que estamos hablando de unos volúmenes muchísimo más altos. Entonces, no puedo evitar pensar, pero ¿no será quizá más efectivo apuntar a que la industria no use agua potable o por lo menos la matriz cambie todo lo posible y no quizá ir a lo micro, entre comillas, que puede ser el uso doméstico? Bien, es una buena pregunta porque se manejó en su momento en el panel de Naciones Unidas. Allí hubo varios parlamentarios de otros países, creo que fue una parlamentaria de Hungría, que planteaba este tema. Es decir, por un lado lo doméstico, pero por el otro lado lo industrial. Y allí hay una tensión, no cabe duda, ¿no? No entre estas dos entidades, sino una tensión en el entendido de los volúmenes que se utilizan en lo industrial. Pero allí la respuesta que daba la especialista que planteó este tema es que si uno empieza a multiplicar todo lo individual en una población, alcanza un volumen de tal magnitud que de sí ya la medida que se va a estar aplicando es 100% eficiente.
Y en lo industrial, allí hay que ver cómo se da la posibilidad de ir generando un ambiente o de ir generando una instancia donde este recurso pueda ser utilizado de tal manera que no afecte, ¿verdad?, esa cadena, primero de producción, pero también lo que hace a la conservación del recurso propiamente dicho. Es decir, este tema no está resuelto a nivel internacional porque obviamente hay un conflicto y estuvo planteado en ONU y estuvo planteado en términos duros. Miren que hubo una discusión bastante dura sobre este tema. No está la verdad revelada sobre este asunto. Lo que sí está claro es que son insumos que nosotros trajimos para conversar en la comisión. Es más, en la comisión le dijimos, mire que este texto está para modificar 100%. No tiene por qué salir aprobado tal cual está planteado. Lo que sí nosotros pensábamos y seguimos sosteniendo es que cuando va una delegación uruguaya, en este caso de Naciones Unidas, y trae material, la obligación es compartirlo con los parlamentarios, generar la discusión y después que se laude cuál es el mejor camino. Capaz que mañana el mejor camino no es el que estamos planteando nosotros, sino algo que surge de la comisión. ¿Pero por qué surgió? Porque se planteó una iniciativa. Hasta ahora no se había tratado este tema con la profundidad que nosotros lo hemos planteado. ¿Qué significaría el uso racional, por ejemplo, del agua? Porque está planteado también dentro de la eficiencia que se pretende manejar. ¿Cómo discriminaría dentro de los hogares ese uso? Bien, cuando se hacía la presentación en Naciones Unidas, la expositora que habló de los 10 pasos o 10 sugerencias a seguir, marcaba que los volúmenes que hoy se utilizan, por ejemplo, en lo que es la cisterna que evacúa para allí generar la acción de liberar 8, 10, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad?, litros de agua. Allí se podría mejorar lo que es ese sistema, donde hoy ya figuran, por ejemplo, 2 interruptores, ¿verdad? Claro. Es decir, hay cisternas que manejan 2 interruptores, pero ella lo llevaba también al tema de la ducha y lo llevaba también al tema del lavamanos. Dice, esos 3 factores, aunque parezca mentira, decía la expositora, se puede generar un ahorro casi del 50%, manejó este número. Y puso el ejemplo de algunos colegios, ¿verdad?, donde, por ejemplo, son pequeños y dejan la canilla abierta. El agua que allí se derrocha, en realidad no se estaría derrochando porque se estaría alimentando también el sistema de cisterna, con la misma agua del lavamanos. Pero ¿qué sucede? Todo eso es parte de un cambio cultural, que no es un tema menor porque allí lo que se tiene que realizar, por sobre todas las cosas, es avanzar en este sistema que está por lo menos comprobado a nivel internacional que bajaría los volúmenes de utilización de agua, pero por sobre todas las cosas que nos da una alternativa para afrontar esta situación. Porque hoy, vamos a ser sinceros, cada vez que vamos nosotros al baño, ahora lo estamos corrigiendo por un tema de conciencia, cuando uno se va a lavar los dientes, deja el grifo abierto. No lo abre y lo cierra, deja abierto y circula. Ustedes eso lo multiplican por miles y miles de hogares y ahí empieza... Yo lo cierro. Bien. Desde hace mucho tiempo. No, pero porque también creo que, no sé, hay generaciones creo que cada vez son más conscientes de los recursos. Creo que los niños ayer en un móvil, una pequeña decía, yo quiero dibujar el planeta, el agua y no sé qué, porque son los temas que me importan y tenía 4 o 5 años. Entonces hay otra conciencia y otra noción de los recursos, ¿no?, que tenemos, por lo menos me da esa Hace impresión. 30 años tirar un papel por la ventanilla del auto era normal. Hoy, entre comillas, ¿no?, es casi un delito, porque el niño le dice al padre, no, papá o no, mamá, eso no se debe hacer. Es decir, creo que allí el Estado uruguayo en todos los gobiernos ha ganado mucho, en todos los gobiernos. Lerete, me queda de nuevo, no sé si está incluido en el proyecto, porque uno piensa, sí, absolutamente de acuerdo, cerrar el agua cuando nos lavamos los dientes, etcétera, pero entonces, incluye también el tema caños rotos, incluye las cañerías que de repente uno dice, yo cierro la canilla, pero veo que en la esquina están saliendo litros y litros de agua, ¿durante cuánto tiempo? El tema saneamiento, porque uno dice, sí, el esfuerzo está bárbaro, pero ¿y después lo macro? Bien. En el artículo 4 de emplearse este nuevo sistema, allí lo que se pide es una campaña de concientización, en este caso a OCE, para que aplique los correctivos en los lugares que efectivamente se da esta situación anómala y también en aquellos lugares de que efectivamente ya es algo crónico, porque en algunos lugares es crónico, no pasa y permanentemente está la vertiente allí de agua. Que eso
ha generado cierto sentimiento de vergüenza. Mire que hay mucha gente que a mí me envía mensajes de denuncias de estas situaciones, que nosotros las reportamos a OCE, y OCE ha bajado casi un 50% lo que es la fuga, ¿verdad? Esa fuga que antes pasaba y no generaba nada, hoy genera vergüenza. Genera vergüenza porque efectivamente estamos ante un problema. Pero el otro tema que usted planteaba, que para mí es muy importante, es la parte industrial. Es decir, eso está ponderado dentro de la discusión y allí nosotros le pedimos a la Comisión que se consultara, ¿verdad?, a las entidades privadas y también obviamente a los ministerios, a los efectos de encontrar un camino que esa tensión que no sea tan dura entre lo que es la producción, pero también la preservación del recurso. Cuando digo la preservación del recurso, es que efectivamente no nos suceda lo que hoy está aconteciendo. Lo que sí está claro, y lo quiero también, y aprovecho este espacio para dejarlo también en evidencia, es que el gobierno, con todas las acciones que ha tomado, cuando digo que ha tomado me refiero de por lo menos 2 años a la fecha, ha generado el normal suministro de agua potable a todo el Uruguay. Hoy no se abre la canilla y no sale agua, hoy sale agua. Independientemente que acá en Montevideo se nota la salinidad. Donde nosotros vivimos, allí no se nota. Allí es agua dulce. Estoy hablando de Atlántida, Parque Plata, La Floresta. ¿Por qué? Porque es otra la fuente de donde se extrae el agua potable, que en este caso es la Laguna del Cisne, allí en Salinas. Entonces allí la salinidad no está presente. Y también desmitificar algo que se ha dicho, es el Uruguay tiene un problema. No, es Montevideo y un sector de Canelones. Usted va a 33, va a Rivera, va a Tacuarembó, va a Florida, no se da este problema. Por eso a mí me gusta focalizarlo en determinadas áreas, como reitero, Montevideo y parte de Canelones, porque si no se da la sensación de que estaríamos ante una situación caótica. Y en realidad no estamos ante una situación caótica. Siempre el gobierno y el presidente. Es más de la mitad del país, ¿no? De la población del país. Pero no es todo el Uruguay, porque se ha informado, no por parte de ustedes, pero sí la prensa internacional, que es todo el Uruguay. No. Es Montevideo, la capital, y un sector de Canelones. Yo le estoy diciendo que donde vivo no hay problema con la sal, el suministro es normal, no hay ningún tipo de problema. Es decir, así se alimenta desde otra fuente en este caso. Y otro tema que no es menor, que lo que ha llovido ha servido, pero no nos quedamos esperando que caiga agua del cielo. Por algo está la obra de San José, que ya se está avanzando para traer agua dulce del río San José. Por algo se está avanzando y ya se concluyó lo de Verastiquí. Por algo se sigue con el tema de Arasatí. Por algo lo dijo el otro día el gerente general de OCE. No se descarta y más que no se descarta, tenemos que construir también lo de Casupá. El gobierno en este sentido ha actuado bien. Yo diría muy bien en la materia. Se ha postergado bastante la represa de Casupá, ¿no? Ya ha tenido 2 aplazamientos. Pero vamos a ser bien claros. Si el gobierno del Frente Amplio hubiera hecho lo que tenía que hacer, la represa de Casupá no estaba funcionando hoy. Recién en el año 2025 no solucionaba los temas de hoy. Mire que yo tengo el cronograma de obra y eso es la pura verdad. Estamos hablando de que recién estaría con el embalse completo fines del 2024-2025. Entonces, ¿solucionaba lo de hoy? No. Ahí cayó un mito de que con lo de Casupá se arreglaba el problema de hoy. Hay varias teorías que dicen que sí. No. Está la planificación. Si quiere se la traigo o se la envío por WhatsApp, donde en el 2025, con la represa completa, estaría en funcionamiento. No en el 2022 ni en el 2023. Hoy Casupá no solucionaba el problema que tenemos hoy y ahora. Eso está clarísimo. No lo soluciona. Y Arasatí, porque tampoco, Proyecto Neptuno en Arasatí, sí es la solución a futuro, porque está contra todo el sindicato de OCE, hay quienes dicen de que la fuente sería la misma que tenemos ahora, por lo cual ante una situación como la actual estaríamos de todas formas en la misma, porque realmente es como usted lo decía, ha cambiado tanto el parámetro una vez sucedida esta crisis aquí en zona metropolitana. Mire, cuando el presidente de la República dijo: no podemos contar solo con aguas corrientes, tenemos que tener una segunda planta alternativa que cubra el 30%, fue una de las mejores decisiones que ha tomado. ¿Por qué? Porque hace 151 años que Aguas Corrientes le da agua potable a Montevideo. Esa es la verdad. Mi departamento le da agua a los que viven en Montevideo. Hace 151 años. Ahora, en 151 años, el único gobierno que dijo: no podemos estar dependiendo solo de Aguas Corrientes. Tenemos que tener una segunda fuente para extraer agua, potabilizarla y suministrar a los montevideanos y también a parte de los canarios. Bueno, fue este gobierno y este gobierno está decidido a avanzar en eso. Ahora, sí, un sindicato que respeto su actividad, porque yo fundé 2 sindicatos y también fui parte del gremialismo,
tiene sus puntos en contra, tiene sistemas en el ordenamiento democrático para expresarse. No lo que sucedió el otro día. Yo eso lo condeno. No lo que sucedió el otro día. Y también condeno, porque fui director de una de las empresas públicas cuando fui oposición en el periodo anterior, que el director de OCE no haya acompañado remitir todas las actuaciones a Fiscalía. Eso no es correcto. Lo puede hacer porque estamos obviamente en libertad y democracia, pero no comparto esa decisión. No comparto porque en definitiva tiene que dar todas las garantías el directorio, los 3 miembros, ¿para qué? Para que Fiscalía actúe. Allí no se está prejuzgando, se le está dando los elementos. Después Fiscalía actuará o no, inclusive con la investigación administrativa. Se tiene que investigar. ¿Cómo no se va a investigar? Algo sucedió. Después serán los carriles jurídicos de OCE quienes definirán si hubo irregularidades, si habrá penas o no habrá penas, pero se tiene que investigar. Yo todas las investigaciones administrativas cuando estuve en AFE las aprobé para que avanzaran, ¿no? Lerete, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Quedan varios temas, estamos en año preelectoral, así que seguramente lo invitaremos nuevamente para hablar un poco más de lo que está ocurriendo a nivel del departamento canario. Muchas gracias. Un gusto, gracias y buenas jornadas. Nos acompañó en esta mañana el diputado nacionalista por el departamento de Canelones, Alfonso Lerete.